Vale, iniciando grabación, esto se está grabando, entonces podemos comenzar. Disculpad por este pequeño impasse, por estos minutos de cortesía que hemos ido dando para que vaya llegando vuestros compañeros. Vamos a hacer una prueba de conexión, una prueba de comunicación y os voy a preguntar, respondedme por favor en el chat. ¿Me escucháis y me veis? ¿Me escucháis y me veis? Bien, vale. La primera prueba exitosa. Como veis, es imposible seguir el chat, ¿vale? Si escribís todos a la vez, es imposible seguir el chat. Entonces, vamos a hacerlo de otra forma diferente. Vamos a hacerlo de otra forma diferente. ¿Me veis y me escucháis? Voy a hacer una pregunta. Veo, pero no escucho. Escucho, pero no veo. Veo y escucho, ni veo ni escucho. Abrimos la encuesta, vamos a abrir la encuesta, entonces ahí lo tenéis en el centro y veis que es muchísimo más ágil que el chat, que funciona bien y que, bueno, pues que puedo poner los resultados de la retransmisión. Entonces, lo que vemos es que la mayor parte de vosotros ve y escucha, lo que quiere decir que el sonido y la imagen se está retransmitiendo adecuadamente, que hay una persona que no escucha. Entonces, seguramente si hay 97, 98, 98 personas, 99 que sí, pues seguramente será un problema técnico de esa persona. Entonces, bueno, pues vamos a utilizar esta forma de comunicación y voy a hacer otra pregunta para que veamos un poco quiénes estamos aquí. Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile, otro. Vale. Solo en el caso en el que pulséis el botón de otro, escribís en el chat. Carolina pregunta si tenéis activados los micrófonos. No, vosotros no tenéis activados los micrófonos. Lo que tenéis activado es el altavoz. Soy yo el que puede otorgaros permiso para micrófono, pero somos ahora mismo 138 personas en clase. Se cambiaría bastante la dinámica, se entorpecería mucho. Entonces, vamos a dejarlo así. Bien, veo que nadie marca la opción otro, ¿vale? Lo decía por incluirlo en la encuesta. Estos son los nombres que habéis ido poniendo en el chat. Como veis, tenemos una diversidad geográfica muy grande. Así que bienvenidos a este tipo de docencia que hacemos en UNIR, donde la universidad es a distancia y los cursos que impartimos pues llegan a todos los lugares y a todos pues con mucha eficacia. Bien, voy a hacer otra pregunta. Vale, aquí he puesto cuál es tu perfil. Docente quiere decir doy clase, gestor de temas relacionados con docencia quiere decir dirijo un colegio, dirijo un instituto, no doy clase directamente, pero mi vida está muy relacionada con la docencia. Técnico de sistemas es, vale, soy administrador de sistemas, yo lo que hago es gestiono, digamos, un servidor, pero lo hago para dar apoyo a la docencia dentro de una institución educativa. Y otro, pues lo he lanzado por aquí. No sé si los que habéis pulsado otro, pues sois tan amables de comentar vuestro perfil por el chat, porque bueno, ahora mismo 11, 12 personas, yo creo que es algo que nos podemos permitir en el chat. Simplemente para ver un poco
los perfiles que tenemos por aquí. Veo que hay gente escribiendo. Experiencia de estudiantes, creador de contenido audiovisual. Es cierto que no es lo mismo que educador, modalía de universidad, diseñadora instruccional. Al fin y al cabo, son todo ingeniero electromecánico, director de carrera de Derecho, son todos roles muy parecidos a la docencia. Veo por aquí odontólogo. Bueno, pues el odontólogo no es tan docente, pero ahí está. Y lo más que tenemos es roles relacionados con la docencia. Entonces, como veis, la mayor parte de vosotros, un 68%, sois docentes o gestores de docencia o técnicos de sistemas de docencia, estáis muy relacionados con el mundo de la docencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este curso lo que va a asumir sobre todo, es que no tenéis tanta relación con la tecnología como la tenéis con la docencia, o mejor dicho, con la inteligencia artificial. Vamos a hacer cosas, ahora veremos el temario, vamos a hacer cosas a lo largo del curso que en vuestro día a día sabéis hacer, como por ejemplo veía ahí creador de contenidos, en vuestro día a día ya lo sabéis hacer, pero nosotros lo que vamos a hacer es una propuesta de cómo hacer, cómo utilizar bien la inteligencia artificial para estos temas aplicados a educación. Entonces, nosotros hemos preparado un paquete de contenidos que espero que os guste. En esta primera sesión, y ya comenzamos un poquito con la presentación de la clase, en esta primera sesión, 2 horas de duración, hemos empezado a las 5 horas española, imagino que con el salto horario, pues horarios diferentes para vosotros. Terminaremos a las 7. Vamos a hacer un descanso de 5 minutos a mitad para no volverlos demasiado locos. Lo que voy a hacer es, en esta primera parte, voy a explicar cómo funciona este curso. Vamos a hablar del campus, vamos a hablar de los contenidos, de las competencias que vais a adquirir, sobre todo de la metodología y, muy importante, de la evaluación, de qué debéis hacer vosotros para superar este curso. Bien, la primera parte del curso, esta es una sesión muy importante que quizá debáis revisar en algún otro momento. Simplemente atañe a estos temas, a la presentación del curso. También dedicaré un tiempo especial a explicar la actividad final que tenéis que hacer, que es, digamos, un apartado especial de evaluación. Y mientras tanto, una cosa que sí que os quiero comentar es que en el chat ahora mismo hay 157 personas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo sé que estáis escribiendo continuamente en el chat, pero si queréis hacer una pregunta para mí, os voy a pedir que utilicéis un formato similar a esto que estoy haciendo yo. Mezclar la pregunta con muchos asteriscos. ¿Para qué? Para que yo pueda ver, que os estáis dirigiendo a mí, porque si no, para mí es completamente imposible estar atendiendo a los comentarios que vais haciendo. Veo que muchos habéis puesto por ahí vuestro rol y me lo estoy saltando porque son muchos comentarios que es difícil. Cristian pregunta si la sesión quedará grabada. Sí, lo voy a comentar durante la metodología. Beatriz pregunta si UNIR tiene aplicación. Yo lo desconozco, Beatriz. Es una cosa que hay que preguntar a los mentores. Ahora os comentaré sobre los mentores. Bien, vamos comenzando un poquito sobre las diapositivas que os tengo preparadas. Bien. Y vamos a hablar de qué va este curso. ¿De qué va este curso? ¿Cuáles son los contenidos? ¿Cuáles son las competencias asociadas a este curso? Como decía antes, la mayor parte de vosotros sois docentes o trabajáis en temas relacionados con la docencia. Entonces, ya sabéis qué es el diseño del aprendizaje, ya sabéis cómo crear actividades en el aula o cómo dar soporte al estudiante y la evaluación. Todas estas cosas ya las conocéis, ¿vale? Sobre todo lo de los bloques 3 y 4 son cuestiones que ya conocéis.
Sin embargo, nosotros le queremos dar ese enfoque de inteligencia artificial. Entonces, lo que vamos a hacer es una primera introducción quizá un poquito más tecnológica. Vamos a llamarla tecnológica, pero no os preocupéis que no nos vamos a meter demasiado en detalles de hilo fino de la tecnología. Esta introducción va a ser sobre todo conceptual, sobre todo que sepáis el terreno que pisáis, ¿vale? Que sepáis un poco por qué los sistemas funcionan así. Y esto va a ser el primer bloque, ¿vale? Donde vamos a hacer la parte, si cabe, más técnica de todas. En el bloque 2 vamos a profundizar un poco en ese concepto de lo que se viene a llamar prompt engineering. Voy a haceros una pregunta muy rápida, sacando una encuesta. Iré haciendo preguntas. ¿Habías oído hablar de prompt engineering? Oh. Vale, mi estilo de hacer preguntas normalmente es de 1 a 5, porque es de 1 a 5 porque me parece una forma bastante útil de captar la atención. El concepto que vamos a trabajar es en el bloque 2, es el concepto de prompt engineering. Es un concepto, como suelo decir yo, que tiene una palabra, digamos, complicada o vistosa o difícil de asimilar, pero por detrás contiene un concepto realmente simple, que es algo tan sencillo como la ingeniería, la metodología, lo asociado a saber hacer buenas preguntas a la inteligencia artificial. Vale, vemos 3 personas que lo dominan, 45 personas que nunca han oído hablar de este término y en el medio pues tenemos personas que lo han oído pero tampoco lo dominan demasiado, 4 que tienen bastante soltura con ello y 5 personas o 7 personas que lo dominan. Perdón, me han bailado los números, pero bueno, os hacéis un poquito a la idea. Bien, pues en este bloque 2 lo que vamos a trabajar es cómo se generan buenos prompts, ¿vale? Vamos a profundizar un poco más en la IA generativa, ya no tanto en la IA, sino en ese concepto de IA generativa y, y vamos a ver qué diferencia hay entre unos prompts y otros prompts, cómo mejorar un prompt, cómo iterar todo este tipo de interacción con estas tecnologías. Bien, luego pasaremos al bloque 3 y es cómo vamos a utilizar estos prompts, cómo vamos a utilizar nuestro ChatGPT, nuestro DeepSeek, nuestro lo que estemos utilizando, cómo lo vamos a utilizar para el diseño del aprendizaje, es decir, cómo vamos a hacer diseños curriculares, programaciones didácticas, cómo vamos a diseñar nuestros cursos. A esto llamaremos diseñar nuestros cursos. En el bloque 4 vamos a saltar un poquito a otras herramientas que están construidas sobre las bases de la IA generativa, pero no se basan en una interacción de tipo chat, sino que tienen otro tipo de interacciones. Por ejemplo, interacciones basadas la creación automática de diapositivas o creación de imágenes o soporte de muy diversa índole, de muchos tipos diferentes, para dar ayuda al estudiante y también para dar ayuda al docente cuando está afrontando tareas de evaluación. En el bloque 5 vamos a ahondar, vamos a ver otras aplicaciones de la inteligencia artificial, no tanto generativa, pero que sí que es de aplicación en el mundo educativo, como por ejemplo los tutores inteligentes, el llamado Learning Analytics o la configuración HyFlex de las aulas, ¿vale? Vamos a interesarnos un poco sobre el futuro de la educación, no distanciándonos, sino viendo
otras alternativas de inteligencia artificial que no son la sempiterna inteligencia artificial generativa, otras aproximaciones diferentes. Y por último, en el bloque 6 aprenderemos las implicaciones filosóficas, éticas, legales, es decir, reflexionaremos un poco sobre qué es lo que venimos haciendo. Cada uno de estos bloques va a ser impartido por un experto diferente, ¿vale? Bueno, no los voy a nombrar porque no es necesario, pero bueno, aquí tenemos los 6 bloques que vamos a ir impartiendo. Y como yo soy muy de preguntar, pues voy a volver a preguntar. ¿Vale? Mi pregunta es, ¿qué bloque te genera más interés? Y lo pongo así de escueto porque como voy escribiendo las encuestas sobre la marcha, pues necesito hacerlo rápido y por eso soy tan escueto. Bien, estáis respondiendo a la encuesta, entonces ahora mismo mostraré los resultados de la retransmisión. Bien, y como suele pasar, lo que más capta el interés es el bloque 4, los bloques 3 y 4 son los que más captan el perfil. Por eso, los bloques 3 y 4 en este curso son los más importantes, los que reciben más atención y la actividad final está basada en, en estos bloques 3 y 4. Es decir, lo que aprendáis en los bloques 3 y 4 es lo que vais a poner en práctica en la actividad final. Suele pasar en este curso que me quedo yo de patito feo porque el bloque 1 no le interesa a nadie, entonces me ponéis un reto difícil porque soy yo quien imparte el bloque 1. De hecho, estamos ahora mismo con el bloque 1. Bueno, cuando termine la presentación lo impartiré. Entonces, bueno, pues agradezco a esos 3 valientes que han dicho que les interesa un poquito más para darme un poquito de ánimo. No tiene mayor importancia, vamos a avanzar sobre las diapositivas. Bien, ¿cuál es la metodología? ¿Qué es lo que vamos a hacer en el curso? Bien, muy importante, esto es muy importante, esto más o menos ya lo sabéis, pero quiero incidir en ello porque esto es bastante importante. Primero, la metodología de aprendizaje de este curso, sobre todo, está basada en sesiones formativas en directo. 2 sesiones de 2 horas semanales. Hoy tenemos la primera sesión, mañana tendremos la segunda sesión, si no me equivoco será en el mismo horario que hoy, y así iremos avanzando cada semana 2 sesiones de 2 horas de duración. Dice Benjamín, en realidad todo porque recién tengo 4 meses como docente. Pues estupendo que todo sea de tu interés. Bien, vamos a tener el material de las clases va a ser estas sesiones formativas en directo. Bien, importante comentar de estas sesiones que son sesiones que quedan grabadas y por tanto podéis revisar en cualquier momento. Y es muy importante comentar que la asistencia no puntúa ni es obligatoria, es decir, no se dan puntos adicionales por asistir y nadie va a ser penalizado por no asistir. Como todos disponéis de las grabaciones y las podéis ver en diferido en cualquier momento, tanto si habéis asistido como si no habéis asistido, podréis ver las grabaciones en cualquier momento. Así que esta forma de aprendizaje hace que el curso se adapte a vuestros propios horarios. Ahora bien, yo siempre os voy a recomendar que acudáis a las sesiones en directo. ¿Por qué? Porque es el momento de interactuar con el docente. Como veis, pues ahora mismo yo os estoy comentando cosas y estoy respondiendo a vuestras preguntas y eso pues es una interacción bastante útil.
Dice Francisco David, existen muchas horas publicadas a la semana. ¿Cuál de ellas responde a la sesión 2? Bien, voy a mostrar el campus para que veamos un poquito. Voy a añadir este bloque de compartir. Bien, y comparto mi pantalla, comparto esta pantalla de aquí. A ver, un segundito, compartir. Y ahora me podéis confirmar si estáis viendo mi pantalla, el campus, y estoy haciendo zoom arriba y abajo. Vale, sí, ya lo habéis comentado alguno. Fenomenal, ya no hace falta que sigáis respondiendo. Fenomenal. Vale, este es el campus. ¿Vale? Os presento el campus. Aquí viene la lista de cursos. La mayor parte de vosotros solo tendréis un curso, solo tendréis este de aquí. Yo tengo un montón porque trabajo aquí y doy clase en varios cursos. Entonces lo oculto porque no tiene más interés. Una vez hemos entrado al curso no tiene más interés. Miento, lo voy a desplegar. Sí tiene interés. Sí tiene interés. Cuando venimos a la parte de abajo, nos encontramos este botón que dice calendario. Si todo va bien, ¿vale? Yo tengo programada la sesión de 17 a 19 y tengo programadas 12 sesiones más. ¿Por qué tengo programadas 12 sesiones más? Porque ahora mismo sois 16 los grupos que estáis inscritos en este curso. Entonces yo tengo una entrada por cada uno de los grupos. Vosotros solo deberíais tener una entrada porque solo estáis en uno de los grupos. Entonces, aquí me viene, fijaos que dice de 17 a 19. Este es mi horario local español. A vosotros os debería venir en vuestro horario local de vuestra ubicación, ¿vale? Pero hoy tenemos una sesión, mañana tenemos otra sesión a la misma hora y la semana que viene tenemos sesión el martes y el jueves, ambas sesiones de 9 a 11 en horario español. Dice María Melina, yo no veo nada publicado en el calendario, ya lo configuré a mi horario local. Debo decir al respecto que en la primera semana a veces ocurren algunos desajustes de entrada en los grupos. Entonces, puede ser, María Melina, que todavía no te hayan asignado algún grupo, alguna historia. Entonces, bueno, todas estas incidencias acaban solucionándose normalmente al final de la primera semana. Willan dice, ¿cada clase es con un profesor diferente o cada semana? Cada semana va a ser con un profesor diferente, salvo las semanas 2 y 3 en las que repetiremos profesor. ¿Vale? Vosotros seguramente dispongáis de aquí, cuando dice curso en inteligencia artificial, yo solo tengo el área del curso, vosotros seguramente tengáis algo que se llama área de información, aula de información general. Ese aula de información general dispone de lo que comenta Adalid, de los tutoriales de cómo funciona todo esto. ¿Vale? Entonces, si entráis ahí, os vais a encontrar tutoriales de cómo funcionan las aulas, que es un poco repetido con lo que estoy comentando yo ahora, pero siempre muy interesante. Voy a entrar al curso de nuevo, ¿vale? Repliego esto. Aquí tenemos la lista de docentes. Voy a entrar al curso y vamos a ver qué materiales, qué cosas tenemos dentro del curso. Raúl, ahora te comento el tema de las grabaciones. Lo primero que nos encontramos es la programación semanal. La programación semanal nos dice semana por semana, semana tras semana, qué es lo que vamos a ver en cada una de las semanas. Nos dice que vamos a tener la presentación del curso, que vamos a tener 4 horas de clase de este primer bloque y que este primer bloque consiste en todo esto. Y en la semana 3, bueno, pues se publica, bueno, ya está disponible en realidad esta actividad y la semana 3 recomienda que podamos empezar a echarle un vistazo. Esta programación semanal es puramente informativa y sirve para que vosotros os podáis tener una guía de lo que vamos haciendo en el curso. Bien, como veis, la semana 8 es una semana de repaso donde no hay clases y en la semana 9 es cuando se entrega la actividad. Esto corresponde al viernes, el día 21, que es domingo, ese me parece que no,
el día 15 es cuando está fijada la entrega de la actividad, pero voy a comentar a ver si la puedo poner para el 10. Bien, esa es la primera, la programación semanal. Luego nos vamos a clases, que andáis comentándolo ya por aquí por el chat. Tenemos las clases en directo. La mayor parte de vosotros habéis entrado aquí a través del botón que dice unirse a las clases, pero tenéis este otro botón que dice clases grabadas. Vale, las clases grabadas, bueno, esta es una grabación que he hecho, me parece, por accidente. No debería estar aquí y luego pediré que la borren. Y cuando termine esta clase, os encontraréis aquí todas las clases grabadas. Que no aparecen la de la primera semana, entonces filtráis por un intervalo de fechas a vuestro acomodo. Pero bueno, como este aula todavía está vacío, acabamos de empezar, pues todavía no hay clases grabadas más allá de esta, que como digo, es por error. Pulsando aquí la podéis visualizar y también pulsando aquí la podéis descargar, ¿vale? Entonces ahí tenéis todas las clases grabadas. Dice Carolina, a mí me aparece en el Canvas solo la sesión de hoy, no me aparecía ese calendario con clases tan seguidas. Bien, como decía, todas estas incidencias son al final solucionadas. Yo os recomiendo que contactéis con vuestro mentor. Vale, y entonces voy a preguntar una cosa así. A ver. Vale. Vale, esta pregunta que estoy lanzando, ¿vale? Que dice, ¿tenéis la información de quién es vuestro mentor? Vale, simplemente quiero ver qué tal está funcionando el inicio del curso. Vale, dice, me parece el cambio en la sesión de hoy. Rafael dice, en el calendario refleja fecha 19 de octubre, 5 actividades denominadas test de certificación. Yo os explicaré qué son estas 5, o sea, estas actividades de test de certificación. No os preocupéis, a escuchar atentamente la sesión de hoy y aquí quedará explicado. Vale, te agradezco, Bernardo, el comentario. A lo mejor no tengo el micrófono. Vale. Apurado el micrófono adecuado. Creo que ahora me escucháis un poquito mejor, ¿vale? Porque he seleccionado otro micrófono y creo que ahora no se generará tanta distorsión. Vale. 120 de vosotros, el 95% sabe quién es vuestro mentor y todos sabéis de qué os hablo. Entonces hay 6 personas, 7 personas que no tienen esa información. Hay alguno que no sabe de qué estoy hablando. Os voy a recomendar que reviséis con cuidado a esta pequeña cantidad de personas, que reviséis con cuidado la documentación que os ha llegado, porque ahí, a través del correo electrónico, seguramente os haya contactado vuestro mentor o a lo mejor a través de este correo del aula os haya contactado vuestro mentor para, bueno, pues ponerse a vuestra disposición para resolver vuestras dudas. El mentor en UNIR es la persona que es el punto de contacto para todo lo no académico, es decir, las dudas sobre los contenidos, las dudas sobre los materiales de las clases nos las podéis preguntar a los docentes. Pero cuando tengáis dudas sobre cómo funciona la plataforma, sobre cuándo se entregan las actividades, sobre todas aquellas cuestiones que no son docentes, pues podéis contactar con vuestro mentor. Como veis, la mayor parte de vosotros tiene esa información, entonces a los que decís que no, os pido que reviséis vuestro buzón de correo, que por ahí seguramente lo tengáis. Bien, pasamos al siguiente punto y vamos a los foros. Los foros, bueno, pues ahora mismo está vacía esta sección, no lo he creado, suelo crear los foros después de la primera sesión de clase. Aquí crearé un foro por cada uno de los bloques o un hilo por cada uno de los bloques, un hilo de bienvenida,
un hilo de cuestiones generales, un hilo de actividad y un hilo de certificación. Esto lo crearé a buen seguro mañana. Pasamos a las actividades. Aquí tenéis la actividad diseño y creación de curso educativo. Bien, aquí si pulsáis podéis descargar el material con las instrucciones de la actividad y podéis descargar el documento con la plantilla de la actividad. Luego comentaré un poco más sobre la actividad. No tenemos que tener prisa. Importante, la sección, luego me dejo para el final la sección de certificación, la sección de documentación. La sección de documentación. Comenta Jimena que no se está viendo nada. Aquí me dice que estoy compartiendo la pantalla todavía. No sé si el resto sí que lo ve o no lo ve. Vale, la mayor parte sí lo ve, entonces seguramente Jimena sea una cuestión de tu equipo. Vale, la sección de documentación. Aquí lo que tenemos es materiales organizados por carpetas y aquí tengo las transparencias que voy a utilizar en el día de hoy. ¿Vale? Entonces, yo esto que estoy explicando con transparencias, aquí lo tendremos todo disponible. Los diferentes profesores irán subiendo aquí sus materiales. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son los materiales del curso? Esto que tenéis aquí. Esto que tenéis aquí, porque son materiales vivos, que esto es un mundo que cambia muy rápidamente, entonces esto pues va actualizándose. Bien, y me falta una sección que es la de preparación para la certificación. Me vais a permitir que aquí simplemente lo muestre, hable del temario y al final de la introducción es cuando hable de la preparación para la introducción. Voy a detener el uso compartido. Voy a ocultar este pod y seguimos con las transparencias que tenía preparadas. Vale, como decía, sesiones formativas en directo, 2 sesiones de 2 horas, comunicación asíncrona a través del foro que se abrirá mañana, materiales disponibles en la sección de documentación después de cada sesión. Yo lo suelo subir 5 minutos antes, pues ya está. Y una única actividad final de evaluación. Paso a la parte de evaluación. Una única actividad final, es decir, el 100% de la nota se basa en lo que entreguéis en esa actividad. ¿Cuentan las clases? No. ¿Cuenta la participación en los foros? No. ¿Cuenta si respondemos test de autoevaluación? No. ¿Cuenta si entregamos algo adicional? No. Lo único que cuenta es la actividad final. Vale, esta actividad final damos la oportunidad de realizarla de forma individual o en grupo. Luego me permitís que os explique cómo se establecen los grupos. Y en la sección de documentación, vamos a subir, probablemente mañana, una normativa sobre cómo se establecen los grupos. Esta normativa me permito decir que es de estricto cumplimiento. Es decir, si alguien no está inscrito en los cursos y en los cursos como grupo y entrega de forma grupal, pues esa persona no tendrá nota, no será calificada porque esto va a ser de estricto cumplimiento. Y la actividad final cuenta el 100% de la calificación. Luego tengo unas transparencias preparadas sobre esta actividad final y entonces luego ahondaré un poquito más. Dice Francisco David, si la formación de los equipos es vuestra decisión. Así es, así es. Los equipos podéis entregar o bien individual o bien en grupo y quienes entreguéis en grupo sois vosotros quienes sois los responsables de gestionar esos grupos. Algunas fechas relevantes. Bueno, pues ayer comenzó el curso, ayer se abrió el aula. Tenemos que el 10 de noviembre podréis comenzar a registrar los grupos de trabajo. ¿Vale? No sé el resto si también tiene cortes, si podéis comentar algo en el chat. Vale, se escucha bien. Vale, parece que se escucha bien, entonces es una cosa puntual. Vale,
tenemos que el 10 de noviembre, como decía, se pueden registrar los grupos de trabajo, es decir, aquellos que queráis entregar el trabajo en grupo lo podéis indicar a partir del 10 de noviembre. ¿Cómo? Os lo explicaré en la normativa grupal, ¿vale? El 1 de diciembre es la última semana de clases y el 7 de diciembre, es decir, el domingo de esa última semana de clases, es el último día para registrar el trabajo en grupo. Aquí me voy a permitir una corrección, perdonadme, a ver, perdonadme, aquí me voy a permitir una corrección porque en la plataforma viene indicado el día 15, así que salvo contraorden voy a dejar marcado el día 15. Probablemente lo podamos mover hasta el 17, pero bueno, luego hay que hacer otra gestión. María pregunta, no, Javier, ¿cómo se comunica con otros participantes? Abriré un hilo del foro para ello, ¿vale? A finales de enero, hasta finales de enero sois muchos. En este aula ahora mismo hay 195 personas y en el curso sois muchos más. Así que la corrección tardará un tiempo y hasta finales de enero no será posible disponer de las calificaciones y por tanto de los títulos. Esto es importante que lo tengáis en cuenta. ¿Vale? Y es ahora cuando voy a hablar de las tareas para la certificación que preguntaba alguien antes por el chat. Bien, ¿de qué va esto de la certificación? Hemos querido completar el curso con unos materiales que, bueno, creemos que son realmente muy interesantes y que realmente complementan muy bien este curso en inteligencia artificial generativa. Y es la posibilidad que os damos de forma gratuita incluida en este curso de acceder al examen de certificación de Generative AI Foundations ofrecida por Certiport, que es una certificación que, bueno, pues está avalada por Mindstone y que tiene ese reconocimiento internacional. Esta certificación, como digo, es una certificación externa a UNIR, pero que, bueno, pues somos socios colaboradores de la entidad que lo gestiona. Entonces, lo que hacemos nosotros es ofreceros todos los materiales para preparar esa certificación. Es decir, si entráis, mira, voy a compartir de nuevo. A ver, voy a compartir de nuevo por aquí la pantalla. Dadme un segundo. Vale, si entráis a preparación para la certificación, os encontraréis un temario, ¿vale? Un temario en forma de PDF que os podéis descargar o HTML por el que podéis navegar, ¿vale? Os vais a encontrar también por aquí unos recursos audiovisuales, es decir, unos vídeos, ¿vale? Unos vídeos, aquí 4 vídeos, uno por cada uno de los bloques, unas actividades y unos test de certificación. Vale, muy importante, vale, muy importante. Todo esto son materiales. Andrés, es una cuestión eso a comentar con el mentor. Es la forma más ágil. Dice, comenta Andrés en el chat que esa página en su plataforma no está activa. Es una cuestión que a comentar con el mentor. Todos estos materiales, tanto las actividades como los test, como los recursos, como el certificado, son materiales que ponemos a vuestra disposición para que os preparéis la certificación, para que la estudiéis. Son materiales de estudio. Las actividades no son evaluadas y por eso no aparecen en la sección de actividades. Los test no son evaluados y por eso no aparecen en la sección de actividades. Es decir, son materiales para vuestro estudio, para vuestro propio
progreso. Nosotros no somos quienes otorgamos esta certificación. Nosotros lo que vamos a hacer es ofreceros los materiales para que podáis estudiarla y luego poner a vuestra disposición el acceso al examen. Bien, ¿quién puede presentarse al examen de la certificación? Todos aquellos que superéis con éxito este curso, es decir, todos aquellos que aprobéis la actividad final, que saquéis más del 50% de la nota de la actividad final, bueno, pues todos aquellos que estéis en esa situación podréis acceder a ese examen de certificación. Es decir, si aprobáis la actividad final, conseguís el título ofrecido por UNIR de curso en inteligencia artificial generativa aplicada a educación y además optáis al examen, o sea, tenéis la posibilidad de presentaros al examen para la certificación. Obviamente, este examen no lo podréis realizar hasta que nosotros pues, hayamos verificado quién tiene acceso y quién no tiene acceso. Y para eso necesitamos corregir las actividades. Es decir, hasta probablemente la primera semana de febrero de 2026 no podremos ofreceros la posibilidad de entrar al examen. Vale, pero los materiales de estudio ya los tenéis disponibles, son unos materiales muy, muy valiosos, muy útiles, que independientemente de si realizáis el examen o no, os llevarán a un aprendizaje de gran utilidad y además muy alineado con con lo que estamos aprendiendo en este curso en IA generativa. Además, quiero añadir que se programarán 4 sesiones de 1 hora, 4 sesiones de 1 hora, las cuales sí, perdón, que me despista un momentito. Las cuales estarán orientadas a entender bien los materiales de la certificación. Pablo Mario pregunta si tiene coste adicional. No, no tiene coste adicional. Para aquellos que superéis este curso tendréis acceso de forma gratuita. Raúl dice, ¿cómo optamos por el examen? Bueno, cuando llegue el momento os pasaremos toda la información necesaria. Por ahora, pues no queremos introducir ese ruido que sería completamente innecesario. Pero sí que es importante comentar que todos estos materiales son de estudio para la certificación y por tanto de estudio también para este curso. Son de gran utilidad. Eh, Me parece que he guardado esto, vale, dame un segundo, vale, ahora no está compartiéndose la pantalla, bien. Como decía, los materiales están disponibles para todos los estudiantes del curso. Si alguno de vosotros no tiene acceso a ello, que contacte con el mentor. Cualquier problema que tengáis en la plataforma, contactad con el mentor y quienes superéis el curso tendréis acceso al examen. Y como decía, la certificación es un título adicional a este curso, es un añadido que hemos querido introducir. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Alguna duda? Solo escribid en el chat los que tengáis dudas. Los que no tengáis dudas, por favor, no escribir para no saturar y que todos lo podamos leer. ¿Vale? Me quedo pendiente de si aparece alguna duda. Vale, no parece que haya ninguna duda por aquí, entonces podemos ir continuando. Vale, esto, bueno, metodología y materiales de la certificación. Los materiales están disponibles en el aula, están organizados en 4 módulos, que ya es una cosa que ya he mostrado. Tenéis los materiales en PDF, un vídeo explicativo por cada PDF. Tendremos una sesión de 1 hora de clase en directo que está pendiente de ser programada por cada uno de los módulos y un test de autoevaluación. Todo este material está disponible en preparación para la certificación. Repito, las actividades y los tests se pueden entregar, pero no van a ser calificados.
¿vale? No van a ser calificados, están indicados en el aula como no calificable. Entonces, bueno, pues simplemente por si queréis ser sistemáticos, pues está esa posibilidad. Vale, cuando hayamos terminado el curso, cuando hayamos calificado todas las actividades, tengamos todos los aprobados y todos los suspensos, será entonces cuando os indicaremos cómo acceder a ese examen de certificación. ¿De acuerdo? Y veo una pregunta, ¿esas sesiones son aparte de las que ya están programadas de 2 horas? Sí, Valentina, y a todos, las 4 sesiones para el certificado son además de las 2 sesiones de 2 horas semanales que ya hemos mostrado, que ya he comentado. Entonces, habrá 4 de las 7 semanas en las que tenéis clase, en 4 de ellas tendréis 5 horas de clase, tendréis 2 más 2 más 1. Estamos trabajando ya en todo este proceso. Y también quedarán grabadas. Seguiremos también la misma metodología. En unir todas las sesiones siguen la misma metodología. Bien, termino con esta primera introducción al curso hablando de la actividad evaluable, que vamos a tener que hacer en la actividad evaluable y cómo. Vale, lo primero, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Lo que vamos a tener que hacer en esta actividad es diseñar un curso educativo. Diseñar un curso educativo es generar la programación didáctica, hablar de las competencias, hablar de los objetivos de aprendizaje, hablar de los currículos, de los materiales, hablar de la temporalidad, hablar del tipo de educación que queremos ofrecer, es decir, a distancia, híbrida, presencial, hablar de el perfil del alumno con el que vamos a trabajar, es decir, de educación primaria, educación secundaria, educación universitaria, formación profesional, ¿vale? ¿Qué perfil estamos atacando? ¿De qué debe ser el curso? ¿De qué debe de ser el curso? Pues puede ser un curso de fundición de oro, puede ser un curso de fabricación de bolígrafos, puede ser un curso de biología celular, puede ser un curso de lo que queráis. Yo lo que recomiendo es que alineéis el diseño del curso con vuestras necesidades docentes y aprovechéis para diseñar un curso de lo que sea vuestra especialidad. Podéis diseñar un curso de modelos pedagógicos, podéis diseñar un curso de soplado del vidrio, podéis diseñar un curso de cómo aprender a sumar y restar eficientemente, de lo que consideréis apropiado. Algo que tenga entidad de curso, es decir, algo que se vaya a impartir durante varias semanas y no sea una única sesión, que tenga cierta entidad, algo que requiera una programación didáctica sólida y continuada en el tiempo. ¿Qué tenéis que hacer? Utilizar la inteligencia artificial para ayudaros a crear las competencias, los objetivos, etcétera, etcétera, etcétera. La fecha limitada de entrega, ahora sí está bien, el 15 de diciembre. El enunciado está en el campus y la plantilla está en el campus. Ahora veremos ese enunciado y esa plantilla. David comenta si puede ser un curso de matemática. Por supuesto, puede ser un curso de matemática. ¿Se puede hacer el trabajo en grupo? Que es una pregunta que hacéis siempre. Sí, se puede realizar tanto en grupo como individualmente. Eh, por defecto, lo hacéis individualmente. ¿Qué quiere decir por defecto? Si no hacéis nada, si no os inscribís en ningún grupo, entonces lo hacéis individualmente, ¿vale? Todos lo podéis entregar individualmente. Ahora bien, si queréis trabajar en grupo, os inscribís en un grupo y ya está. Y entonces a partir de entonces entregáis en grupo. Vale, ¿cómo es esta inscripción? Se publicará a través del apartado de documentación y también en el foro, se publicará eh, un enlace para que podáis inscribiros en los foros. Vale, yo, vamos, el equipo docente del curso verificaremos que la inscripción es correcta. ¿Qué quiere decir que la inscripción sea correcta? Pues quiere decir que
los nombres de los miembros del grupo realmente son alumnos del curso y también quiere decir que los miembros del grupo no están inscritos previamente en otros grupos, ¿vale? Entonces, simplemente haciendo esas dos verificaciones, damos por válido un grupo y lo iremos publicando de forma periódica, ¿vale? Iremos publicándolo en la sección de documentación. Yo lo anunciaré en el foro. Una vez habéis establecido el grupo, y esto es muy importante, todos los miembros del grupo debéis realizar la entrega. No me vale eso de, como estoy en el grupo con fulanito y menganito y ellos ya han entregado y en su entrega pone mi nombre, pues ya no hace falta que yo no entregue. Si tú no entregas, no tienes nota, ¿vale? No tienes calificación y por tanto suspendes el curso independientemente de si has participado o no has participado en la entrega de tus compañeros. Quien no entregue no tiene nota, ¿vale? También, si alguno entrega en un grupo que no está previamente validado, entonces es una entrega no válida y tampoco supera el curso. Si trabajáis en grupo, en lugar de hacer un trabajo de 10 páginas, tendréis que hacer un trabajo de 20 páginas y tenéis que hacer secciones adicionales, que está explicado en la normativa, explicando cómo os habéis coordinado en el grupo, ¿vale? Este cumplimiento de la normativa, fijaos que está en negrita, va a ser muy riguroso, va a ser muy riguroso. Em, Importante, todas las entregas son evaluadas, entonces nos llevará un tiempo. Se va a aplicar una rúbrica en respuesta a lo que dice Gemma, que dónde encontrar la rúbrica. La rúbrica es una mera transcripción de los criterios que están indicados en el enunciado. Entonces la rúbrica no es estrictamente necesaria porque ya tenéis esa información. El feedback recibido básicamente va a ser la aplicación de la rúbrica sobre cada entrega. Y entonces también comentar que la fecha de entrega y la normativa se va a aplicar de forma estricta, es decir, no vamos a hacer, salvo cuestiones realmente excepcionales, no vamos a hacer ampliaciones de fechas ni cuestiones de estas. La calificación estará disponible a finales de enero. Sois muchos los que debemos calificar y es una cosa que va a llevar un tiempo. ¿De acuerdo? Antes de finalizar esta presentación, voy a compartir mi pantalla para mostrar eh, la actividad, el enunciado de la actividad y para mostrar la plantilla. Entonces, bueno, entiendo que estáis viendo ahora mismo mi pantalla. Me vengo a actividades, me vengo a diseño y creación de un curso educativo y pincho aquí. Descarga el material con las instrucciones. Aquí tenéis el enunciado de la actividad. ¿De acuerdo? Se abre un Word. Aquí tenéis el enunciado de la actividad y el proyecto final, diseño de un curso educativo empleando IA generativa. Vale, el objetivo es diseñar un curso. Entonces, pautas de elaboración, aquí está muy bien pautado. Escoger una temática, escoger una duración, definir unos objetivos, elegir un temario, decidir la metodología docente, hacer una propuesta de elaboración de recursos, pero lo importante, lo más importante de todo, Gisela pregunta si la coordinación del grupo son páginas adicionales a las 20. No, entra dentro de esas 20 páginas. Lo más importante de todo, lo que os tiene que quedar meridianamente claro, es que en todos y cada uno de estos pasos debes utilizar la inteligencia artificial generativa para realizar las tareas. Y debes, muy importante, explicar con detalle qué herramientas has utilizado y cómo has hecho uso de ellas, ¿vale? Lo tienes que explicar con todo el detalle posible, incluir los prompts dentro del informe, incluir las conversaciones dentro del informe. Bueno, aquí vienen las consideraciones de formato y aquí viene los pesos de las calificaciones. Vale. La explicación del uso de la inteligencia artificial, es decir,
que expliquéis bien cómo se ha utilizado la inteligencia artificial, pesa un 75% en la nota, ¿vale? Pesa un 75% en la nota. Entonces, es con diferencia lo más importante de todo. De nada me sirve que entreguéis un curso perfecto si ese curso no explica cómo se utiliza la inteligencia artificial generativa en vuestro caso. Entonces, si no explicáis nada sobre la inteligencia artificial, vuestro curso solo podrá tener máximo un punto. También es importante que discutáis las implicaciones éticas. Para cada uno de los apartados debéis discutir las implicaciones éticas y todo eso en suma cuenta un 1,5 puntos en la nota final. Tan solo el 1%, el 10% de la nota, un punto sobre 10, tan solo un punto sobre 10 está dedicado a cómo de bueno es el curso que habéis diseñado, cómo de coherente es el curso que habéis diseñado. Es decir, lo realmente importante es que expliquéis cómo se ha utilizado la IA. Entonces, si esto es lo realmente importante, es lo que debe ocupar más espacio en vuestros informes. Pregunta Isabela si hay un número máximo de integrantes por grupo. Mínimo 2, porque menos de 2 no sería un grupo, y máximo 3, ¿vale? Pablo dice, ¿dónde están estas directrices? Si entramos a actividades, venimos, mira, estamos en el curso, entramos a actividades, le damos a actividad diseño y creación de un curso educativo y aquí disponemos del enlace con las pautas para realizar la actividad, ¿vale? También quiero mostraros la plantilla. La plantilla de solución, que la abro también para que le echemos un vistazo. La plantilla está pensada para que simplemente ocupando, cambiando las partes que están en amarillo, podáis hacer vuestro informe. Entonces es muy sencillito. Tomáis esta plantilla y vais describiendo pues, los diferentes recursos didácticos, las implicaciones éticas y sobre todo cómo has utilizado las diferentes herramientas. Pregunta típica, ¿nos vais a dar un ejemplo de actividad resuelta? No, porque al final lo que hacéis siempre es, digamos, replicarlo con muy poquitas variaciones y coarta mucho la creatividad, entonces no salen cosas chulas. Así que no vamos a dar ese, ese ejemplo de actividad. Dice Garniela, ¿hay alguna IA referencial o podemos elegir? Yo diría que a lo largo del curso vais a ir viendo estas IAs referenciales, como comentas, y entonces pues elegís la que más os guste, pero sí podéis elegir. Si vosotros utilizáis una que no hemos visto en el curso, pues podéis elegir sin ningún tipo de problemas. Más preguntas. Me quedo en silencio mientras elegimos y mientras voy cargando los materiales siguientes. Dice David, diseñar un curso de cuántas horas más o menos, hay un mínimo de horas. Elegid vosotros, ¿vale? No hay un mínimo de horas, un curso que tenga entidad de curso. Por ejemplo, mira, en este curso que estamos impartiendo lleva 7 semanas, ¿vale? Vale, Claudio Ortega hablaba de máximo de tamaño, 10 páginas en el caso de trabajos individuales, 20 en el caso de trabajos grupales. Dice Carol, el otro 10 de la nota de donde se evalúa. No, no hay otro 10. Esta actividad cuenta el 100% de la nota, vale 10 puntos y es la nota de esta actividad es la nota que tenéis en el curso. Francisco David dice, trabajamos por unidades que llevan 4 semanas, ¿estaría bien? Pues yo creo que es más o menos razonable. Vale, lo que Yesmi dice que si los docentes nos van guiando, los aprendizajes que vosotros vais a obtener de las sesiones son los que tenéis que aplicar en el curso.
Ah, vale, claro, el que en Perú la nota máxima es 20. Aquí en España es 10. Entonces, eh, 10 puntos y ese es el total. Si te quedas más a gusto, multiplícalo por 2 y ya está. Ya tienes la conversión a Perú. Vale, pues lo que vamos a hacer ahora, si os parece, vamos a hacer un micro descanso de 5 minutitos. Voy a poner la grabación en pausa, voy a parar la imagen y el audio y dentro de 5 minutitos, a las 6:10, estaremos de vuelta. Nos vemos ahora. Vale, ya está reanudada la grabación, podemos continuar. Entonces, bueno, tenemos aquí las transparencias de introducción a la inteligencia artificial y me he traído mi arma secreta, que es un vasito de agua para poder aguantar más tiempo hablando. Bien, vamos a comenzar un poco, como decía, con esa introducción un poco a la parte técnica de qué es la inteligencia artificial. Y esta introducción nos trae 4, digamos, grandes bloques en la introducción propiamente dicha. Para llegar a la inteligencia artificial generativa, antes tenemos que recorrer un camino bastante importante. Primero tenemos que entender la inteligencia artificial. Mira, para entender la generativa, antes tenemos que entender qué es la inteligencia artificial no generativa. Solo la entenderemos cuando hayamos hablado de su historia y su evolución, los conceptos que la sustentan, y solo entenderemos el auge de la inteligencia artificial si entendemos el concepto de transformación digital, si entendemos que estamos en la era de la transformación digital. Entonces, lo que vamos a hacer es, como debe ser, perdón, vamos a empezar desde el principio y vamos a hablar de la era de la transformación digital, que es donde estamos. Bien, como decía, esta transformación digital es una de las claves necesarias, imperativas, para entender el porqué de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial solo es capaz de trabajar cuando los datos, cuando la información está completamente digitalizada. No es capaz de interactuar con el mundo real, es capaz de interactuar con el mundo que está transformado a unos y ceros y está en una base de datos. Y vosotros me diréis, bueno, ¿y entonces cómo conduce un coche autónomo? Con sensores. Aplica sensores para esa información, digamos, del mundo real, transformarla en información que es capaz de procesar. Entonces, esta digitalización de la información, esta transformación digital que llamamos, es completamente imprescindible para que surja la inteligencia artificial o cualquier sistema informático. La transformación digital es algo que, bueno, pues ha impactado nuestra sociedad a muchos niveles de una forma, pues, bastante notable. El ex CEO de Accenture, una consultora de gran relevancia, comenta que la era digital es la principal razón por la que la mitad de las compañías de Fortune 500 han desaparecido desde los años 2000. ¿Qué quiere decir esto? Que en los años 2000 no era imperativo digitalizarse para triunfar en los negocios, pero a partir de los años 2000, si no transformas toda tu actividad en información digital, si no consigues digitalizar tu negocio, no vas a estar entre las principales fortunas del mundo. ¿Cuáles son las grandes compañías de hoy en día? Pues aquellas que están completamente adaptadas a esta transformación digital. Se me ocurre Amazon, se me ocurre Tesla, se me ocurre Meta, se me ocurre Google, ¿vale? Se me ocurren grandísimas compañías que son completamente digitales y que nacen de servicios ofrecidos de forma digital. Y esa es una de las transformaciones importantes a nivel de empresas. Son
las empresas grandes son las que han entendido esta transformación digital. Pero no es solo una transformación a nivel de empresas. El profesor Klaus Schwab, que es fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, comenta que estamos en una revolución tecnológica que modificará fundamentalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos, que es algo que ya ha ocurrido en la historia. Es decir, a lo largo de la historia hemos tenido revoluciones tecnológicas que han transformado profundamente la sociedad y ahora estamos en una revolución que está transformando profundamente la sociedad. Y como ejemplo, esta misma persona, el profesor Klaus Schwab, mira en el espejo de las revoluciones industriales que hemos vivido en el pasado. Pablo Mario dice que no hay presentación. Yo creo que el resto sí la vemos. Si alguien más no la ve, que la diga. Si sí la veis, no lo digáis porque nos saturamos el chat. Dice Francisco, ¿esto implicaría, por ejemplo, que la educación sea delegada a la IA? No necesariamente, no necesariamente. Una transformación de la sociedad no implica relegarse a la IA, sino digitalizar absolutamente todo. Un ejemplo muy claro, muy ilustrativo de cómo la sociedad se ha transformado digitalmente la tenemos en aquella famosa canasta con la que LeBron James, el máximo anotador de la historia de la NBA, consiguió la canasta con la que superó a Kareem Abdul-Jabbar. En aquella canasta se hizo una foto porque todo el mundo en el público sabía que si metía canasta en ese momento superaría el récord. Y todo el mundo que estaba en el público había pagado mucho dinero para verlo. ¿Y qué ocurrió? Que en el momento que LeBron James estaba en el aire lanzando la canasta, todos y cada uno de los asistentes en el público estaban con su móvil capturando la imagen. Todos, solo había una única persona que estaba disfrutando en vivo y en directo. Eso es un ejemplo clarísimo, clarísimo de cómo nuestra sociedad ha cambiado hacia lo digital. Entonces, ahora estamos en una revolución industrial, como decía, se mira en el espejo de las revoluciones industriales que se caracterizan por el surgimiento de nuevas tecnologías y nuevas maneras de percibir el mundo. Esta cantidad de imágenes de fotografías de LeBron James es una nueva manera de percibir el mundo, ¿no? En lugar de disfrutarlo en directo y guardarlo en tu retina, prima hacer el esfuerzo por grabarlo con el móvil y quedarte la imagen, ¿no? Como comentáis en el chat, estamos en la cuarta revolución industrial. La primera surgió con la máquina de vapor, con la máquina de vapor que produjo un cambio en el proceso productivo, la reordenación de las industrias y el cambio de esto provocó un cambio de una sociedad gremial, de una sociedad de artesanos a una sociedad basada en la industria, que además tuvo un impulso realmente fuerte cuando la electricidad se metió dentro de esta industria. Tuvimos un cambio muy grande en la sociedad cuando la radio y la televisión y la luz eléctrica entraron en nuestras casas, incluso el teléfono, el automóvil, todo esto transformó mucho nuestra sociedad, la hizo más ágil, más rápida. En la época de los 60 aparecieron los primeros ordenadores e Internet y entonces esto produjo una tercera revolución que, digamos, nos comenzó comenzó la digitalización de todas nuestras vidas, muy, muy paulatinamente, pero los ordenadores transformaron estos procesos productivos que están basados en conocimiento, ¿vale? Ahora a nadie se le ocurre, bueno, el archivo en papel todavía sigue vigente, pero siempre se trabaja con ordenadores. Y ahora, a día de hoy, estamos en esta cuarta revolución industrial donde se fusionan los mundos físico, digital, biológico y prácticamente todo está completamente digitalizado, ¿vale?
Entonces, bueno, pues es importante. Dice Francisco David, entonces seguimos encarnados en el condicionamiento operante pavloviano, pero aliados al conectivismo. Francisco David, yo yo soy ingeniero de telecomunicaciones, no experto en teorías educativas, entonces la respuesta que yo te pueda dar no es relevante en este sentido. Yo mi especialidad es explicar cómo funcionan estas cosas, ¿vale? Entonces a mí me gusta explicar esta revolución, digamos, aludiendo a dos características, a la dimensión y a la velocidad, a la dimensión de los cambios y a la velocidad de los cambios. Vamos a ver, vamos a entender a qué me refiero con la dimensión de los cambios. Vemos este coche es de los años 60 y poco a poco los coches han ido siendo cada vez más y más veloces, ¿no? Digamos que este coche pudiera tener una velocidad punta de 90 kilómetros por hora. Bien, si la velocidad punta de los coches se hubiese desarrollado a la misma velocidad o digamos con la misma intensidad que la capacidad, es un ejercicio de imaginación, obviamente, con la misma intensidad que la capacidad de almacenamiento digital, la capacidad de generar datos o la capacidad de procesamiento de datos, los coches hoy en día tendrían una velocidad punta de 480.000 kilómetros a la hora. Es decir, en una hora estaríamos en la Luna. Obviamente, esto no tiene sentido físico, es simplemente para que veamos un poco con qué intensidad, con qué dimensión han cambiado algunos parámetros relacionados con la computación. De la misma forma, si el consumo de combustible hubiese mejorado con los mismos parámetros o con la misma intensidad que han mejorado estos elementos, como os decía, la capacidad de cómputo, la capacidad de almacenaje o la capacidad de generar datos, con un litro de gasolina, ahora podríamos dar 4.300 vueltas al planeta Tierra. Como digo, esto son cosas irrealizables, cosas que no tienen ningún significado físico, solo es un ejercicio de imaginación, pero para que veamos un poco la dimensión de los cambios. Pregunta Marcelo, ¿es muy atrevido decir que estamos en los albores de la industria 5.0, colaboración entre humanos y máquinas? Se lo ve como una intención, aunque no tanto un cambio de paradigma. Ya estamos en la colaboración entre humanos y máquinas. Gran parte de la industria está mecanizada y no solo mecanizada, sino robotizada. Se reduce la cantidad de operarios. Ahora mismo, por ejemplo, en España se está hablando de que China puede traer a Europa y en concreto a España fábricas de automóviles y no es tan buena noticia, es buena noticia, pero no es tan buena noticia como cuando en los años 60 se trajeron fábricas de automóviles a España, porque atrajeron una grandísima cantidad de trabajadores. Ahora estas fábricas tienen una cantidad de operarios mínima. ¿Va a dar lugar a otros trabajos diferentes? Sí, pero están completamente automatizadas y mecanizadas. Entonces ya estamos en esa colaboración. ¿Vale? Otra forma de ver esta dimensión de los cambios. Esto de aquí es el ordenador que estaba en el Apolo 11, esa nave que consiguió que pusiésemos, que la humanidad pusiese un pie en la Luna por primera vez en la historia. Pues bien, ese ordenador que tenía este tamaño, pues tomamos como referencia que estos botones de aquí se tienen que pulsar con un dedo. Entonces, bueno, pues nos imaginamos el tamaño de este ordenador en 1969 y tenía estas características. Es decir, a día de hoy, nuestro móvil que tenemos en el bolsillo, que esto es una cosa, digamos, razonable, estas características son más o menos razonables, tenemos una potencia de cómputo 17.000 veces superior al ordenador que nos llevó a la Luna, ¿vale? Para aquellos que comentáis que no hay presentación, os recomiendo que minimicéis y maximicéis la ventana. A veces ese tipo de cosas suelen funcionar. Vale, es decir,
la dimensión de los cambios es una auténtica barbaridad. La revolución en lo tocante a las nuevas tecnologías está siendo realmente importante. Pero luego hay otra dimensión que es otra característica, que es la velocidad de adopción. Vamos a verlo en perspectiva. La máquina de vapor. La máquina de vapor nos trajo esa primera revolución industrial. La máquina de vapor, alguien la inventó y dijo, oye, si generamos vapor de agua, con con ese vapor de agua podemos generar movimiento, podemos hacer un motorcito. Vale, pues desde ese momento hasta que se construyó un transporte basado en la máquina de vapor pasaron casi 100 años. Es decir, la persona que diseñó la máquina de vapor nunca se transportó gracias a la máquina de vapor. 100 años es muchísimo tiempo. El primer anuncio de televisión tardó 13 años en ser emitido, es decir, se emitía televisión, pero nadie había visto el potencial de esto para anunciarse. Y fijaos que la televisión, que ahora hoy en día es algo tan habitual, tardó 60 años en cubrir todo el mundo. Bien, eso es una cosa más o menos razonable. 60 años la televisión en cubrir todo el mundo, ¿no? Sin embargo, vamos a compararlo con las cosas que tenemos hoy en día. Y Netflix tardó 3 años y medio en tener 1 millón de usuarios. 1 millón de usuarios son muchos usuarios. Pero es que ChatGPT en 2022 tardó 5 días en tener 1 millón de usuarios. Vamos a hacer este ejercicio de imaginación. Vivimos en una ciudad de 1 millón de habitantes. No sé el tamaño de vuestras ciudades, pero vamos a imaginar que vivimos en una ciudad de 1 millón de habitantes. Nos vamos un lunes, nos vamos de vacaciones y volvemos el domingo. Y cuando volvemos el domingo, se ha abierto una nueva cadena de gimnasios y todos y cada uno de los habitantes de la ciudad se ha inscrito al gimnasio, un gimnasio que el lunes nosotros nos fuimos y no conocíamos. ¿Tiene sentido? No tiene sentido. Es una auténtica locura. Es una auténtica locura. Sin embargo, ChatGPT, cuando se lanzó, cuando se publicó, muy poca gente sabía qué era eso de ChatGPT. Sin embargo, en 5 días fue tan impactante que ya tenía 1 millón de usuarios y tardó 2 meses en tener 100 millones de usuarios. Al 100 millones de usuarios es 2 veces la población de España. En 2 meses está completamente cubierto. Esto supera todos los récords. Fijaos, vamos a compararlo con esos 60 años que tardó la televisión en llegar a todos los lugares del planeta. E incluso habrá lugares en los que ni siquiera ha penetrado. Y comparamos que en 2 meses ChatGPT tiene 100 millones de usuarios, que es una auténtica locura. Y diréis, bueno, pues de esos 100 millones muchos son usuarios falsos. Digo, ya vale, pero 100 millones de usuarios. Vamos a compararlo con Telegram, con Uber, con Spotify. También tienen usuarios ficticios, ¿no? Pero fijaos en esa velocidad de cambio. Bien, pues en estas estamos. En estas estamos en esta transformación digital, donde la clave viene dado por un incremento de la capacidad de almacenamiento, de un incremento de la potencia de procesamiento, es decir, podemos almacenar más y podemos procesar mejor esa información, también podemos transmitir esa información y además esa transmisión puede ser a través de dispositivos móviles. Todo esto lo que hace es generar datos, generar esos unos y ceros que nuestros ordenadores pueden ir procesando poquito a poquito. Y esta es la clave. La clave, como veremos un poquito más adelante, es disponer de cada vez más datos para que los algoritmos puedan alimentarse y puedan estas tecnologías asociadas al dato puedan crecer. Bebo un poco de agua. Bien, seguimos. O sea, lo que tenemos que tener clave hasta el momento es que
El crecimiento de estas tecnologías lo que nos llevan es a la posibilidad de que cada vez se generen más datos. Voy a ir un poquito para atrás. Fijaos estas plataformas, estas empresas, Netflix, Kickstarter, Airbnb, Twitter, Foursquare, Facebook, Dropbox, Spotify, Instagram, TikTok, Instagram, Pinterest, Uber, Google Translate. Todos y cada uno de estos servicios generan datos. Los usuarios están generando datos y cada vez más datos. Entonces, este crecimiento de los datos, bueno, pues, ¿qué nos lleva? Por ejemplo, estos son datos de 2023, ¿vale? Cada minuto se genera toda esta cantidad de interacciones de información y es de las pocas cosas que podemos decir que crece exponencialmente, es decir, que se duplica cada cierto tiempo. La tasa de crecimiento se duplica cada cierto tiempo. Esto está acelerando, esto, bueno, pues como la capacidad de almacenamiento crece mucho, pues no está suponiendo ningún tipo de problema, pero son grandísimas cantidades de datos que se están generando a todos los niveles. Y esto hace, bueno, no esto hace, ¿por qué se crean tantísimas cantidades de datos? Porque las empresas saben muy bien que los datos son el nuevo combustible, el nuevo petróleo que llaman algunos. Hacen que se muevan las cosas. Luego veremos una transparencia más relacionada con la inteligencia artificial muy interesante que nos habla de cómo los datos son el nuevo combustible. Pero bueno, vamos a quedarnos con una idea muy clara. Las empresas, muchas empresas, nos ofrecen gran parte de sus servicios de forma gratuita. Los correos de Google, TikTok lo vemos de forma gratuita, WhatsApp lo usamos de forma gratuita. Hay una gran cantidad de servicios que utilizamos de forma gratuita. Y sin embargo, estas empresas hacen una inversión realmente importante. Bueno, pues quedaos con una idea. Cuando tenemos un servicio gratuito, es que nosotros no somos el cliente, nosotros somos el producto. ¿Vale? Nos estamos ofreciendo para que nos vendan a terceros. La frase de no somos el cliente, no somos, sino que somos el producto, no es mía. Lo que pasa que no, ahora mismo no sé de quién es y no la puedo citar debidamente, pero quedaos con esa idea. Todos los servicios gratuitos, al final, nos tratan como datos y esos datos son el mecanismo que permiten a esas empresas construir su modelo de negocio, ya sea o bien vendiendo esos datos a terceros, porque hay legislaciones donde eso es posible, o bien construyendo modelos que van a utilizar ganando dinero a partir de los datos que nosotros estamos generando de forma gratuita. Os voy a poner un ejemplo muy claro, muy claro. Cuando pulsamos ese botón de no soy un robot, ¿vale? Lo habréis pulsado alguna vez, que dice, bueno, para ver que no eres un robot, pulsa aquí, pum. Y te salen una serie de imágenes y tienes que elegir dónde hay motos, ¿no? Eliges las motos, le das a aceptar y ya está. ¿Qué estás haciendo? Le estás diciendo a una inteligencia artificial qué imágenes tiene que reconocer como motos y qué imágenes tiene que reconocer como no motos. Estás ayudando a entrenar un sistema que luego será la mejor del mundo reconociendo motos. ¿Vale? Ese tipo de servicios se construyen a partir de las acciones que nosotros vamos realizando a través de Internet. Bien, entonces, una cosa muy importante de la que debemos ser conscientes es que esta transformación digital en la que estamos inmersos lo que hace es que generemos más y más y más datos y estos datos van a ser utilizados sobre todo por esquemas de inteligencia artificial. La parte técnica de cómo se utilizan estos datos y esa transparencia a la que aludía hace un ratito. Ay, ay.
Disculpad que tengo una llamada de teléfono que creo que es importante y no sé si debo responder. Vale, un segundito, por favor. Disculpad por esto. Vale, no era tan importante. Vale. Seguimos con. Seguramente si me vuelven a llamar de este número tendré que cogerle, así que pondré la grabación en pausa y luego seguiremos. Os pido disculpas en tal caso. Vamos a ver un poquito sobre la historia de la inteligencia artificial, pero para ver cuál es la historia de la inteligencia artificial, primero tenemos que definir un poco la inteligencia artificial. Voy a hacer una encuesta muy rápida. Entonces, la metáfora del elefante en la habitación. Lo que os estoy preguntando con esta encuesta es si conocéis, si habéis oído hablar de esa famosa metáfora del elefante en la habitación y los ciegos, la parábola de los ciegos y el elefante, como lo queráis llamar, ¿vale? Simplemente porque voy a aludir a ella y quiero ver un poco si la conocéis o no. Vale, veo que muchos de vosotros no la conocéis, entonces, pues voy a explicarla muy brevemente, a explicar esta pequeña historia, que es simplemente una forma de explicar una idea, una forma de hacer entender esa, esa idea. Jacqueline, lo que yo en las encuestas, lo que pasa que aquí me han faltado los indicadores, 1 es no en absoluto, 5 es por supuesto, claro que sí. Pero bueno, tampoco es importante porque he visto que la mayoría de vosotros era un no en absoluto, lo habéis visto, podido interpretar y entonces con esto me hago la idea. Esta parábola lo que pretende ilustrar es lo difícil que es definir una realidad compleja. Vale, entonces, esta parábola tiene muchas formulaciones diferentes, tiene muchas formas de enunciarse. Yo la conocía como el elefante en la habitación, pero bueno, también se conoce como el elefante y los ciegos. ¿Vale? Digamos que hay una población en la que hay muchos ciegos, ¿vale? Muchas personas invidentes, y en esa población nunca había llegado un elefante, no había habido nunca un elefante en esa población. Y de repente, pues llegó un elefante y entró a la población. Un elefante, como estáis viendo en la imagen, bastante manso. Los ciegos se percataron de que ahí había algo que no conocían y entonces empezaron a palpar a ese nuevo animal para conocerlo, para distinguir un poco cómo eran. ¿Vale? Entonces, los ciegos solo pueden tocar una parte del elefante. El elefante es muy grande. El que tocó la trompa probablemente dijo, pues esto es como una manguera, pero bastante más ancho, ¿no? El que estaba tocando la cola, pues a lo mejor dice, esto se parece a una serpiente. El que estaba tocando la panza, el cuerpo, probablemente estaba diciendo, esto es una pared bastante dura. El del colmillo diría, uy, esto es un cono bastante afilado por la punta, ¿no? Este animal es peligroso. El que estaba tocando la oreja diría, uy, esto se parece quizás a una mantarraya, este animal se parece a una mantarraya. Todos están describiendo su verdad, todos están describiendo lo que están percibiendo. Sin embargo, ninguno está describiendo la realidad en su totalidad. ¿Por qué? Porque no tienen acceso a percibir la realidad en su totalidad, solo pueden percibir una parte. Entonces, muchas veces se habla de que hay un elefante en la habitación cuando se dice que cada uno está percibiendo una parte incompleta de la realidad y necesitaríamos echar la vista atrás, digamos, ver todo en su completitud para entender una realidad más compleja que cada una de las verdades individuales que tiene cada uno. ¿Vale? Pues esto
esto del elefante en la habitación es lo que nos pasa con la inteligencia artificial. El informático o el ingeniero lo que ve es un sistema de unos y ceros capaz de aprender con los datos. El lingüista lo que ve es un sistema capaz de generar texto y las características con las que genera el texto. El filósofo ve dilemas éticos. Los educadores ven posibilidades para el aprendizaje. Cada vez, cada uno va a tener una verdad absoluta y por eso queremos aproximarnos este ratito que nos queda a la inteligencia artificial desde diferentes frentes, ¿vale? Vamos a empezar por la definición, ¿vale? La definición más comúnmente aceptada. La definición de la inteligencia artificial nos dice que una inteligencia artificial es un programa de computación diseñado para realizar determinadas operaciones que se consideran propias de la inteligencia humana. Bien, esta primera parte es fácil, un programa de computación para realizar operaciones que se consideran propias de la inteligencia humana, pero esta parte que está en negrita es muy relativo. ¿Qué se considera propio de la inteligencia humana? Aquí hay mucho debate y hay mucho movimiento. Por ejemplo, yo digo, multiplicar es una tarea que se considera propia de la inteligencia humana. Los animales no saben multiplicar, o por lo menos no tenemos evidencia clara de que animales sepan multiplicar. Tenemos evidencias de que animales saben sumar y que animales saben restar, pero no tenemos esa evidencia clara de que sepan multiplicar. Así que nos aventuramos y decimos que la inteligencia artificial, o sea, que la multiplicación es propio de la inteligencia humana. Y sin embargo, creo que muy pocos definiríamos esta calculadora de bolsillo como inteligencia artificial. A día de hoy, cuando tenemos una calculadora de estas, no decimos que estamos multiplicando gracias a la inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué? Porque decimos que la multiplicación en realidad no requiere pensar. Lo que requiere pensar es construir esta máquina, ¿no? Porque la multiplicación al final se puede ejecutar con una serie de pasos repetitivos que si se repiten una y otra vez, pues esos pasos dan el resultado de la multiplicación. Y esta calculadora no es más que una máquina que aplica dichos pasos de forma repetitiva. Esta máquina no está pensando, esta máquina no es inteligente, esto no es inteligencia artificial. Sin embargo, el concepto inteligencia artificial surgió cuando las máquinas solo eran capaces de hacer muy poquito más que una calculadora. ¿Vale? En todas las máquinas que había, la inteligencia la ponía el humano. ¿Vale? Y ahí, en ese momento, surgió el concepto de inteligencia artificial. Dicho de otra forma, si yo puedo conseguir una máquina del tiempo y me llevo esta calculadora a los años 50, no solo es ciencia ficción, sino que además sería inteligencia artificial tope de gama, calcula senos y cosenos. Esto es una maravilla, ¿no? A día de hoy decimos que aquí, bueno, no es la máquina la que piensa. ¿Por qué? Porque para pensar lo que hay que hacer es resolver problemas, ¿no? Esto solo hace las cuentas, pero hay que resolver problemas. Y resolver problemas lo resuelve este tipo de sistemas, un ordenador de bordo. ¿Qué problema resuelve? Nos dice un problema muy importante, que es cuántos kilómetros podemos hacer con el combustible que nos queda. ¿Cuántos kilómetros podemos hacer con el combustible que nos queda? Para eso necesitamos entender la situación, observar cuánto combustible nos queda, observar cuál es el consumo promedio de nuestro coche y hacer una división, una operación matemática sencilla, pero hay que hacerla con los datos correctos. Y este sistema lo hace. ¿Esto es inteligencia artificial? Pues seguramente los que venden el coche dirán que es inteligencia artificial, pero bueno, en realidad el coche no está pensando. El coche tiene un sensor que le dice el combustible y tiene preprogramado el consumo del coche. Entonces, simplemente
hace la división del combustible que tiene por el consumo que tiene preprogramado y te dice cuántos kilómetros quedan. O a lo mejor no lo tiene preprogramado, sino que va midiendo cómo cada cuántos kilómetros baja un litro de combustible. Pero bueno, la idea es la misma. Tiene un consumo y tiene una observación de combustible. Lo que tenemos es sensores y operaciones. Pero ¿quién ha puesto la inteligencia? La inteligencia la ha puesto el humano que ha diseñado todo esto. Así que ya decimos, bueno, esto de resolver problemas, sí, esto resuelve problemas, pero esto no es inteligencia artificial porque la máquina no está pensando. Para pensar lo que hay que hacer es ver una imagen y saber si esa imagen es diferente de las demás. Vale, pues seguimos en las mismas. A día de hoy hay muchos sistemas capaces de reconocer qué es lo que hay en una imagen. Es decir, sistemas que son capaces de procesar imágenes. Y estamos en las mismas, ¿vale? Puede ver que hay un puntito en la imagen, pero no sabe qué es ese puntito en la imagen y por tanto no puede derivar conocimiento de ahí. Y aunque pudiese, no puede crear cosas nuevas. La inteligencia artificial no puede crear cosas nuevas porque quien crea somos los humanos. Y sin embargo, ahora tenemos la IA generativa que es capaz de generar textos que ningún humano ha escrito y generar imágenes que ningún humano ha dibujado. ¿Vale? Entonces, tenemos la capacidad para generar. Y ya se oyen voces que dicen, ya, pero se está basando en ejemplos repetitivos y lo que hace son mezclas de lo que ha visto en su entrenamiento. En realidad eso no es creatividad. Y yo lo que digo, vamos desplazando ese umbral de lo que consideramos humano, ¿no? Nos vamos los humanos como defendiendo conceptualmente hablando. A mí no me importa qué es lo que consideremos propio de la inteligencia humana. Dentro de ese elefante, yo soy el ingeniero que determina cómo se trabajan estos unos y ceros. Así que no es un debate en el que yo vaya a entrar, pero bueno, que es algo que sí que me gusta introducirlo. Percy pregunta, ¿cómo superar el paradigma en el que se piensa que lo artificial no es lo mejor, que no es natural, prejuicio que aún existe en la vida académica y profesional? A ver, que no sea natural puede no ser un problema. La multiplicación no es la multiplicación con calculadoras no es un problema y no es natural, ¿vale? Si decimos que la inteligencia artificial no es lo mejor que podemos utilizar, es porque cuando sabemos cómo funciona, sabemos dónde están sus puntos débiles. Por ejemplo, yo escribía un artículo hace unos cuantos meses hablando de que ChatGPT es malísimo jugando al ajedrez. ¿Vale? Es curioso porque hay muchos sistemas de inteligencia artificial capaces de ganar al mejor humano al ajedrez, pero ChatGPT es malísimo jugando al ajedrez. Entonces, ¿es lo mejor la inteligencia artificial? Bueno, pues hay que saber para qué está diseñada y muchas veces nos pensamos que, que como tiene una apariencia muy potente, sirve para absolutamente todo. Y no es así. Hay muchos problemas que no sabe solucionar. A mí me gusta resumirlo de la siguiente manera. Cuando vemos que alguien habla muy bien, le atribuimos inteligencia. ChatGPT escribe muy bien, escribe alucinantemente bien. Entonces le atribuimos mucha inteligencia y le creemos capaz de resolver cualquier problema. Pero lo que de verdad sabe hacer muy bien es escribir, es generar textos. ChatGPT es una inteligencia artificial que ha sido entrenada para generar textos. La información de que dispone está en otras fuentes diferentes, ¿vale? No la tiene él. Y la capacidad de razonar que aparenta es simplemente una ilusión que, ya que ha sido entrenado para responder a preguntas en base a información que está en otras fuentes. Pero como escribe alucinantemente bien, nos da la impresión de que es muy inteligente y que por tanto es lo mejor. Pero bueno, yo no abogo por superar el paradigma de que lo artificial no es lo mejor. Yo abogo por adoptar el paradigma de que la inteligencia artificial es una herramienta que podemos utilizar para nuestro beneficio y para poder utilizarlo debemos conocerlo. ¿Vale? Nos quedan 10 minutos, así que voy a recorrer muy rápidamente las transparencias que nos quedan. Esta es un poco
definición, la inteligencia artificial, la historia de la inteligencia artificial. En 1940, en la década de los 40, Alan Turing describió lo que llamó la máquina completa de Turing, que es, digamos, un desarrollo teórico que luego sería el ordenador. Alan Turing no construyó esa máquina completa de Turing, sino que simplemente la enunció teóricamente y se habló por primera vez de la capacidad computacional y en paralelo se diseñó lo que se llamó la neurona artificial, que veremos la próxima semana. Vale, pero esta neurona artificial se diseñó en papel y boli porque todavía no había ordenadores. En la década de los 50 se empezaron a construir ordenadores, esos famosos ENIAC que ocupaban varias habitaciones, varias salas de una fábrica y se enunció por primera vez el término inteligencia artificial. La neurona se utilizó por primera vez para aprender dentro de un sistema automático y estas ideas de inteligencia artificial calaron de tal manera que se empezaron a construir las primeras ficciones en las que las máquinas pensaban igual que los humanos y prueba de ello es el libro Yo Robot de Isaac Asimov, que seguramente muchos de nosotros hayamos leído. La década de los 60 se construyeron lo que se llamaron sistemas expertos. Los sistemas expertos eran sistemas que copiaban el conocimiento experto, copiaban el conocimiento de los expertos para replicar sus decisiones. Me voy a volver para atrás para ver qué sería un sistema experto. Este ordenador de a bordo sería un sistema experto, es decir, hemos preprogramado la función de un experto, la función de una persona que sabe mirar cuánto combustible queda y cuál es el consumo. Hemos preprogramado esa función para ofrecer una funcionalidad. Bueno, pues eso lo replicamos a otras áreas, por ejemplo, a la medicina. Los primeros sistemas expertos estaban enfocados a la medicina y básicamente lo que replicaban era una serie de preguntas de sí o no para ir decidiendo si fulanito tenía un resfriado o no tenía un resfriado, si había que darle antibiótico o no había que darle antibiótico. Todos estos sistemas expertos empezaron a funcionar razonablemente bien y se generaron unas expectativas tremendamente altas, generaron unas expectativas grandísimas que no se vieron satisfechas porque no había datos y no había poder computacional. Así que en la década de los 70 tenemos, los 70 y los 80 tenemos lo que llamamos el invierno de la inteligencia artificial, es decir, una época donde decayó la ilusión, decayeron las expectativas y decayeron las inversiones. Pero tenemos la década de los 90 donde ocurrió un evento que, digamos, muy explosivo, que es el hecho de que la máquina Deep Blue ganó a Kasparov, por muchos conocido o por muchos reconocido como el ajedrecista más importante de todos los tiempos. Pero bueno, eso es una cosa opinable en la que no vamos a entrar. Pero la cuestión es que la máquina le consiguió ganar. ¿Que hubo un movimiento que podría ser discutible? Vale, pero jugaron una serie de partidas prácticamente de igual a igual, cosa que antes era completamente impensable. Vale, ¿eso por qué ocurrió? Porque una serie de empresas siguieron invirtiendo, continuaron las inversiones en inteligencia artificial y consiguieron ese hito. Y a partir de ese hito, una gran cantidad de empresas dijeron, oye, aquí se pueden hacer cosas importantes y volvieron a invertir en redes neuronales que además a partir de la época de los 2000 disponían de datos, porque ya empezaba a crecer Internet y disponían de mucha capacidad de computación, con lo cual las redes neuronales empezaron a resolver problemas que antes no se podían y con ellas vino lo que llamamos el deep learning, lo que llamamos el transfer learning, lo que llamamos las redes generativas, es decir, las tecnologías de última generación en lo tocante a inteligencia artificial y ya en 2022, me parece, 2023, se publicó ChatGPT, que digamos socializó toda esta inteligencia artificial, porque hasta el momento todo este conocimiento estaba, digamos, en manos de investigadores. No había aplicaciones de uso final que pusiese en manos del gran público todas estas posibilidades. ChatGPT se basó en estas tecnologías para generar un producto muy acabado. Sí,
Si nos fijamos, tenemos una gráfica como esta. Partimos de la nada y nos generamos unas expectativas enormes, enormes, pero luego estas expectativas no se ven satisfechas, así que caemos en la desilusión, esto es lo que se llama el abismo de la desilusión, pero hay quien ha seguido invirtiendo y va ganando en productividad gracias a esa inversión hasta que llegamos a un terreno donde hay una grandísima productividad y una inversión sostenida, pero ya sin tanta expectativa inicial. Esto es lo que llamamos la curva de la expectativa de Gartner, ¿vale? De la consultora Gartner, que lo va sacando poco a poco. Quizá muchos la conocíais y aquí se ve muy bien reflejada. De hecho, a partir de ChatGPT se puede replicar una curva de la misma forma, pero más pequeñita, y todavía estamos subidos en ese crecimiento de expectativas. Quizá me atrevería a decir que estamos llegando a la cima de esas expectativas. Para terminar, la IA no solo es historia, no solo es definición, sino que también es impacto en negocio. Aquí tenemos que, bueno, pues dentro de la función empresarial hay muchísimas operaciones tradicionales que se han llevado a cabo siempre que se están optimizando con la aplicación de la IA. Tenemos inversiones crecientes en inteligencia artificial, más impacto en negocio. Y tenemos, paso a la siguiente, tenemos una serie de profesiones que gracias a la inteligencia artificial están entre las más demandadas del mercado. Es realmente difícil conseguir contratar a estas personas, a estos perfiles, porque digamos, la demanda está siendo altísima. ¿Vale? Bueno, hablamos también un poco del impacto social, porque llegamos a temas como, por ejemplo, quién es el creador de estas imágenes. Estas han sido creadas con inteligencia artificial. Bueno, ¿quién las ha creado? ¿Quién tiene los derechos de autor? ¿Vale? ¿Quién puede reclamar los derechos de autor de estas imágenes? Bueno, pues es una pregunta realmente válida. ¿Y cómo nos influye toda esta inteligencia artificial? ¿Cómo afecta a nuestro día a día? Como dicen otros, cómo el algoritmo guía nuestras vidas, es otra pregunta que nos podemos y nos debemos hacer. Voy a terminar con una reflexión que entra más dentro del terreno de la ficción, pero bueno, que es interesante en nuestros días. En 1950, Alan Turing, fijaos, 1950, en la época donde las máquinas a duras penas podían multiplicar, Alan Turing se preguntó, ¿pueden las máquinas pensar? Y diseñó eso que a día de hoy conocemos como el test de Turing. Quizá conozcáis hayáis oído hablar del test de Turing, y decimos que una inteligencia artificial supera el test de Turing cuando la persona que está interactuando con esa inteligencia artificial no sabe distinguir si con quien está hablando es humano o es persona. Si no sabe distinguirlo, si no tiene herramientas para distinguirlo, entonces esta inteligencia artificial supera el test de Turing. Bueno, pues a día de hoy, gracias a las tecnologías del lenguaje, tenemos muchas herramientas que sí superan este test de Turing, ¿no? Que pueden engañar al humano. Esta pregunta es de 1950, ¿vale? Entonces la pregunta de si pueden pensar, digamos, está un poco superada. A mí me gusta aludir a una reflexión que hacía un compañero sobre si pueden pensar o no pueden pensar, desde el punto de vista de la ingeniería, claro. Decía, ¿qué más da que puedan pensar o no puedan pensar si aparentemente piensan? Si dan la sensación de que pueden pensar, entonces nos podemos creer que pueden pensar y entonces la diferencia es muy pequeñita. ¿Qué diferencia hay entre que tengan emociones o que parezcan tener emociones? Digamos, cuando vemos una película con actores reales y tienen emociones,
son realmente expresivos. Pero cuando vemos películas de animación en 3D como Toy Story y toda la familia, también vemos las emociones de los personajes. Pero los personajes no tienen emociones, los personajes simplemente recrean gestos, ¿vale? Los personajes de animación, ¿no? ¿Qué más da que tengan esas emociones si nosotros percibimos esas emociones? De hecho, los actores reales en muchos casos no tienen esas emociones, sino que lo fingen, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esa pregunta de si pueden pensar o no pueden pensar queda superada y llegamos a esta otra pregunta. Esa es una pregunta, digamos, más de ciencia ficción, más literaria, más otra cosa, pero en la película Ex Machina, una película que si no habéis visto os recomiendo ver, es bastante interesante, se hace la siguiente pregunta. eh, ¿tienen, tienen conciencia las máquinas? Es decir, si tú interactúas con una máquina y aun sabiendo que es una máquina, crees que tiene conciencia, ese es el verdadero test para saber si la máquina está bien hecha y es capaz de engañar al humano o no está bien hecha y no es capaz de engañar al humano. Como digo, bueno, pues esta es una pequeña reflexión de hacia dónde vamos, es una reflexión más en el terreno de lo literario que de lo ingenieril, pero bueno, algo interesante como para cerrar la sesión. Y con esto se acaba la presentación, que ya digo, la tenéis disponible en el aula y quedo pendiente de vuestras preguntas. Bien, pues veo que no hay preguntas. Insisto en que en el foro podréis plantear las preguntas que os vayan llegando. Vale. Dice Julio, más que una pregunta es un comentario. Actualmente se vienen desarrollando distintos algoritmos que trabajan mejor que los transformers, que es lo que se basa ChatGPT, ya que la capacidad de cálculo es n al cuadrado, mientras que otras alternativas como Mamba 2 mejoran mediante espacios de estados la capacidad de cálculo a simplemente n. Los cálculos se desarrollarán más rápido. Sí, seguramente estamos hablando de una cuestión de eficiencia, aunque luego las bases conceptuales vienen a ser las mismas. Según su opinión, ¿hasta dónde llegamos con la IA en la educación? Todavía no lo tenemos del todo explorado. Bien, pues muchas gracias a todos por vuestra presencia y nos vemos en la siguiente sesión, que será mañana en el mismo horario. Chao, nos vemos.